última parte tiene que ver con el transporte del CO2. Vamos a ver el transporte de CO2, que es la última parte del intercambio gaseoso. El CO2 es transportado en la sangre en solución física, químicamente combinado con aminoácidos en proteínas de la sangre y como ion bicarbonato. O sea, tienes tres formas de transportarse, ya netamente en solución física, químicamente combinado con aminoácidos en proteínas y como ion bicarbonato. En una persona de 70 kilogramos en reposo, el metabolismo tisular se produce alrededor de 200 a 250 ml de CO2 por minuto y debe ser transportado por la sangre venosa hacia los pulmones. Por tanto, un gasto cardíaco aproximado de 5 litros minutos, cada 100 ml de sangre que pasan por los pulmones deben descargar entre 4 a 5 ml de CO2. O sea, no es menor la cantidad de CO2. En cambio, el CO2 disuelto, al igual que el oxígeno, el CO2 disuelto también obedece a la ley de Henry, pero el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno, ya lo habíamos visto anteriormente, siendo su solubilidad de 0,067 ml por decilitro por milímetro de mercurio. Por lo tanto, si ustedes observan en la tabla, disuelto es un porcentaje medio de un 5%. Combinado a una proteína entre un 5 y un 10 y el 80-90% a través del bicarbonato, ¿ya? Como resultado, el CO2 disuelto desempeña un papel importante en el transporte, de forma que entre el 5 al 10% del gas que pasa a los pulmones desde la sangre se encuentra disuelto, ¿ya? Como lo observamos en la tabla. En forma combinada, aproximadamente un 10% del CO2 es transportado en forma de compuesto carbamínico al combinarse con los grupos aminos terminales de las proteínas, ¿ya? Al ser la hemoglobina la proteína mayoritaria, la reacción carboamino-hemoglobina es la de uso común para transportarse. La mayor parte del CO2 difunde al interior del hematíe y en el interior del mismo, estando, ¿no es cierto?, en este transporte, se combina con agua para producir el ácido carbónico, que se disociará a continuación en hidrogeniones y en ion bicarbonato según la siguiente reacción química. Entonces tenemos que el CO2 se une a la molécula de agua en el interior del hematíe, ¿no es cierto? Y es transportado como ácido carbónico. Esa es la combinación que encontramos acá, para después disociarse en un hidrogenión y transportarse solamente como ion bicarbonato. Veamos un video de ejemplo. Ahora hablaremos del CO2. Y este se transporta de diferentes maneras en la sangre y depende mucho del equilibrio ácido-base. Se va a transportar de tres maneras: un 70% en forma de bicarbonato, un 23% unido a la hemoglobina y un 7% disuelto en el plasma. La forma principal en la cual se transporta es en forma de bicarbonato y se produce por el proceso que voy a explicar a continuación. El CO2 se combina con el agua en la sangre y forman ácido carbónico por acción de una enzima que es la anidrasa carbónica. El ácido carbónico, una vez formado, como es un ácido débil, se disocia fácilmente en hidrogeniones y en bicarbonato. La mayor parte de esos hidrogeniones se combinan con la hemoglobina, sirviendo esta como un amortiguador, y la mayor parte del bicarbonato difunde al plasma, cambiándose por iones cloruro que entran al eritrocito. Como segunda manera, el CO2 también puede unirse a la hemoglobina, pero lo hace por su porción amino, formando carbamino-hemoglobina. Esta unión es reversible, lo que hace que el CO2 se libere fácilmente de la hemoglobina. Y esto sucede a nivel pulmonar debido a que el PCO2 es menor que en la sangre del capilar pulmonar y se libera el CO2 finalmente a los alvéolos. Este desplazamiento del CO2 ocurre por un proceso denominado efecto Haldane y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Como lo hace el efecto Bohr en los tejidos periféricos, el efecto Haldane ocurre en los alvéolos. Cuando el oxígeno que viene de los alvéolos se une a la hemoglobina, el CO2 se desplaza rápidamente a los alvéolos. ¿Pero por qué ocurre esto? Esto ocurre porque la hemoglobina, al unirse con el oxígeno, se vuelve un ácido más fuerte y tiende a liberar mucho CO2 a los alvéolos. La hemoglobina, por ser un ácido más fuerte, tiene menor afinidad por el CO2 y a su vez esta mayor acidez hace que se libere muchos hidrogeniones a la sangre y estos se unan con el bicarbonato y por acción de la anidrasa carbónica formen ácido carbónico de nuevo, el cual se vuelve a disociar en CO2 y agua.
El agua va a la sangre y todo el CO2 es liberado finalmente en grandes cantidades a los alvéolos. De ambas maneras, debido a este efecto, el CO2 se desplaza a los alvéolos para ser expulsado durante la expiración. Entonces, culminando este capítulo, este fue todo el tema de transporte de oxígeno y dióxido de carbono en los tejidos. Ahora vamos a repasar brevemente qué fue lo que discutimos hoy. Primero hablamos sobre qué es la membrana respiratoria y cómo está conformada anatómicamente. Después hablamos sobre los factores que modifican el paso de los gases a través de las membranas. Luego hablamos del efecto que ejerce la diferencia de presión en los diferentes tejidos y cómo modifican la difusión del gas. También hablamos de cómo se transportan el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre. Hablamos también de la curva de disociación de la hemoglobina y definimos lo que era el efecto Bohr y el efecto Haldane y su importancia en el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono.